Continuamos. Colombia a los ojos de Wall Street es el tema de nuestro primer panel en el cual intervienen los doctores Mauro Líos, vicepresidente y oficial de crédito de Moody's Investors Service, y Marcos Buscaglia, de Bank of America Merrill Lynch. Dirige el panel el doctor Víctor Traverso, representante de la CAF en Colombia. Le damos la palabra a nuestro moderador. Primero Mauro. Sí. Bueno, buenos días. Tenemos un panel muy bueno, y yo quisiera simplemente ver la posibilidad que tanto Marcos como Mauro pudieran en algún momento tratar de tocar 3 puntos que me parece que son de interés para Colombia. Ya Sergio y Leonardo los tocaron, pero sería bueno ver qué dice pues Wall Street sobre estos temas. El primero es un poco el tema de la vulnerabilidad de Colombia, un poco frente a sus comparadores, que podría ser Perú, que podría ser Panamá, en fin, Costa Rica, pero desde el punto de vista de los temas que sobre todo enfatizaron tanto Leo como Sergio, que es el tema del precio del petróleo y del carbón. Esos dos productos, esos dos commodities, representan cerca del 60% de las exportaciones de Colombia. Y si uno ve en el largo plazo, tal vez yo soy inclusive bastante más pesimista que Leo y Sergio, porque yo creo que esos dos temas van a golpear a Colombia, no el próximo año, de repente no en 2, pero en 5 o 6 años. Ese tema viene muy complicado, no solamente por el avance tecnológico de Estados Unidos en descubrir más petróleo, que en muy poco tiempo va a ser seguramente autosuficiente, sino también por el tema del carbón, que ya el precio del carbón bajó muchísimo, pero además los temas ambientales de Europa y Estados Unidos están haciendo que las termales empiecen a convertirse de carbón a gas, y el gas está siendo más abundante. Ahí uno podría pensar en escenarios, por supuesto, muy catastróficos, pero simplemente con escenarios relativamente moderados, pesimistas. Ahí hay un problema serio, porque 60% de las exportaciones es muchísimo, y realmente por las cifras que se han presentado, uno no ve que las exportaciones no tradicionales empiecen a despegar de manera significativa. Entonces, ese es un punto, Marcos y Mauro, si lo podrían tocar de manera explícita, les voy a estar muy agradecido. El segundo tema que ha llegado a Colombia de a poquitos es el tema de Basilea III. En el mundo desarrollado esto está bastante más avanzado. En Colombia el tema de los activos ponderados por riesgo en relación a capital, eso va bien, va muy bien, pero hay 2 temas que valdría la pena ver sus opiniones, en particular el tema de digamos de las compras que está haciendo el sistema financiero en el exterior. Los bancos principales aquí están comprando bancos en Centroamérica, en Panamá, y ahí yo no veo cómo es la influencia de la regulación en esto de los balances consolidados en relación a los temas, en relación a las compras externas. Este es un segundo punto de Basilea en relación a consolidar balances que me gustaría que lo comenten. Y un tema en esa misma línea que a mí me pareció muy interesante en el Economist de hace 2 semanas, el tema de shadow banking. El tema de shadow banking, los bancos sombra que empiezan a aparecer en el mundo ya hace 6 o 7 años después de la crisis, hoy día están, por lo menos lo que presenta el Economist, es que están prestando casi tanto como el sistema financiero formal. En Europa y en Estados Unidos la impresión que me dejó el artículo es que esto está positivo. En China, como hay poca regulación, eso está
con unos efectos que pueden ser muy graves. Y entonces, ¿cómo ven la llegada del shadow banking a Latinoamérica o a Sudamérica y en particular a Colombia, si esto piensan que se puede desarrollar a raíz de que Basilea III se empieza a consolidar? Ese es el segundo grupo. Y finalmente, el tema del índice de JP Morgan, que entiendo que la manera gradual como tiene que entrar es entre el 30 de mayo y el 30 de septiembre, y entonces realmente han pasado pocos días de cuando empieza a entrar el índice digamos, en operación o en aplicación, y entonces nos queda pues los meses correspondientes, junio, julio, agosto y septiembre, para ver el impacto del tema del índice de JP Morgan en Colombia en relación a entradas de capitales, no inversión extranjera directa, sino en mercado, digamos, capitales mucho más volátiles. Entonces, son los tres temas que si en algún momento lo pueden tocar, yo creo que sería muy interesante para Colombia. Y con eso, entonces, le damos la palabra. Entiendo que Marcus va primero. Oh, no, Marcus va primero. Muy bien. 15 minutos, Marcus, me dice el dueño del reloj. Me sacaron 5. Bueno, muchas gracias, Randy, y a los organizadores. Es un honor estar para mí aquí. Como verán, el título refleja de la presentación, refleja un par de cosas. La primera es que no estamos tan negativos con países emergentes, y la segunda es que somos varios argentinos en el team de mercados emergentes, ¿no? Don't mess with them, ¿no? Ese es el título de la presentación. Y lo que yo quiero que se lleven hoy son básicamente 4 ideas. Voy a presentarlas primero, después voy a hablar más en detalle de ellas, pero es importante que se lleven para nosotros estas 4 ideas. La primera es, hay que estar listos. Nosotros somos más optimistas con respecto a la economía de Estados Unidos de lo que he visto en algunas presentaciones hoy. Pensamos básicamente que la economía de Estados Unidos va a expandirse a tasas por encima de su crecimiento potencial en lo que resta del año y 2015 y 2016. Y esto va a llevar, por supuesto, a tasas más altas de los treasuries, que como ustedes saben son al final el benchmark en el cual se miden las deudas de todos nuestros países emergentes. El segundo mensaje es, tampoco hay que entrar en pánico. No hay que entrar en pánico, no significa esto que es el fin de mercados emergentes, porque básicamente lo que pensamos es que la salida de las políticas expansionistas de la Reserva Federal van a ser lentas, porque todavía la inflación es baja y todavía hay holguras en el mercado laboral. Segundo mensaje. Tercer mensaje, relacionado con lo anterior, es ¿se escucha mejor? Perfecto. El tercer mensaje relacionado con lo anterior es básicamente que los flujos hacia mercados emergentes, por más que la política monetaria de Estados Unidos comience a ser más restrictiva, no van a desaparecer, porque hay dos fuerzas jugando, van a haber dos fuerzas jugando en contra en ese momento. La primera fuerza es que los asset managers, los fondos de pensión, los fondos soberanos, etcétera, de países desarrollados, están todavía subexpuestos a mercados emergentes, y entonces esta fuerza va a estar jugando en contra de la fuerza típica que observamos en la historia pasada de países emergentes, que es cuando suben las tasas de los treasuries en Estados Unidos, salen capitales de la región. Y el cuarto, en el cual voy a elaborar un poquito más, es en este contexto lo que va a haber que buscar es por diferenciación en mercados emergentes, es decir, va a haber diferenciación, y va a haber varios factores que van a hacer que unas economías de mercados emergentes funcionen mejor que otras, atraigan más capitales, tengan un mejor bienestar. Y esto es básicamente, vamos a hablar de 3 factores principales. El primero, obviamente, el exposure relativo a Estados Unidos versus a China va a ser un factor relevante. El segundo, muy importante, va a ser las políticas macro, micro, también agreguemos, y los balances fiscales y monetarios de los países, es decir, cuán preparados están y qué es lo que van a hacer para contrarrestar esta, digamos,
este escenario externo un poco menos propicio para los mercados emergentes. Y lo último es las perspectivas de, más que political change, como decía, más que cambio político, de cambio de políticas, vamos a poner así. Y vamos a ver que en Latinoamérica, que es básicamente lo que cubro yo, para el banco, estos factores nos llevan a pensar a nosotros que México va a ser el outperformer, el que tenga mejor performance en Latinoamérica en los próximos años. Si tenemos tiempo podemos hablar un poco de por qué los treasury rates están tan bajos, pero dado que me robaron 5 minutos no creo que sea posible. Bueno, hay que empezar por el primero, hay que estar listos, para nosotros el crecimiento de Estados Unidos viene. Nuestros economistas proyectan más o menos un crecimiento para el segundo trimestre de este año de 3,6%, medido como lo miden en Estados Unidos, que es trimestre contra trimestre en sentido desestacionalizado y anualizado. Y 3,4 para tercer y cuarto trimestre. Crecimiento arriba de 3% para 2015 y crecimiento muy cerca de 3% para 2016. Esto para una economía cuyo potencial es 2,2%. Es decir, la idea es, esta economía va a tener un periodo de crecimiento muy alto en los próximos trimestres. ¿Por qué es esto? Bueno, cuando uno mira los factores que hicieron que la economía de Estados Unidos tenga un desempeño tan malo en los últimos años, la idea es la mayoría de estos factores están sanando. No digo que están arreglados, pero están sanando, ¿sí? ¿Cuáles son estos? Bueno, observemos, voy a poner solo algunos ejemplos aquí. El primero es, los balances de familias y empresas están sanados. Les pongo aquí números con respecto a las familias. Lo que pueden observar en el gráfico de la izquierda es básicamente el servicio de deuda como porcentaje del ingreso disponible, cómo bajó de un punto máximo de 13% a un 10%. ¿Sí? Una baja muy importante. Hay algunos focos de problemas como la deuda de estudiantes, pero en general, básicamente, los individuos tienen sus balances mucho más saneados de lo que eran los últimos 3 años. Esto, entre otras cosas, es lo que está llevando a lo que pueden ver a la derecha, que es básicamente una mejora del optimismo de los consumidores en los Estados Unidos. Segundo tema, el tema vivienda. Como ustedes saben, llevó una gran contracción de la economía de Estados Unidos a partir de la crisis. Si observan el gráfico de la derecha, que es un gráfico que tiene básicamente los inicios de construcciones, las casas nuevas, casas o departamentos nuevos en Estados Unidos, el punto actual está todavía muy debajo del promedio histórico, o sea, se inician más o menos 1,5 millones de casas promedio histórico en Estados Unidos, hoy estamos aproximadamente en 1 millón. Uno diría, bueno, todavía queda mucho, todavía la economía no está sanada, pero lo que importa para cuentas nacionales, lo que importa para crecimiento es el delta, el movimiento de un año contra otro, y eso está claramente positivo, claramente hay una mejora de los indicadores de construcción con respecto a años anteriores. Tercer factor, el impulso fiscal. Estos números que tienen aquí, la línea colorada son básicamente los gastos del sector público federal y la línea azul son los ingresos. Lo que pueden observar es la gran contracción fiscal que experimentó Estados Unidos de 2010 a 2013. Gran contracción de gasto público, sobre todo el año pasado. El impacto que tuvo la contracción fiscal durante 2013 fue de más de 1 punto del PIB, ¿sí? En ingresos, digamos, no solamente de gastos, sino también por el aumento de ingresos. Si ustedes observan a partir de este año, y estas no son nuestras proyecciones, sino son proyecciones del Congressional Budget Office de los Estados Unidos, básicamente el impulso fiscal se terminó. Lo que queda de aumento de ingresos es un aumento más cíclico que estructural, es un aumento porque la economía mejora, no porque nos cambian las tasas de los impuestos. Si uno suma esto, los estados y los municipios también van a estar expandiendo, porque básicamente estos municipios y estados corren políticas estructurales balanceadas, es decir, no se endeudan a los efectos prácticos. Entonces, dado que sus ingresos están mejorando, van a estar contratando gente, van a estar expandiendo. Entonces, otro gran factor que hizo que la economía de Estados Unidos creciera menos de lo debido en el pasado, básicamente va a estar prácticamente eliminado en los próximos años. Por último, no tengo un slide aquí, pero básicamente tienen
que, como ustedes saben, una revolución energética, como bien se habló, que de manera directa contribuye poco al PIB, la revolución energética, 0.2, 0.3 de crecimiento al año, pero tiene un gran impacto indirecto, relocación de industrias a los Estados Unidos, disminución del costo del gas para el uso residencial, es decir, está teniendo un gran impacto básicamente en la economía. Entonces, conclusión de esto, por más que los números hayan venido malos, por más que el primer trimestre haya venido malo, y les aseguro que viviendo en las afueras de Nueva York uno entiende por qué fue tan malo, fue realmente un trimestre climáticamente muy adverso, nosotros seguimos muy, muy optimistas con respecto a la recuperación de los Estados Unidos. Segundo mensaje es, tampoco hay que entrar en pánico, no es que la Reserva Federal va a empezar a subir tasas pronto, ¿sí? ¿Y por qué es esto? Bueno, cuando uno mira, básicamente se observa en el gráfico de la izquierda que tienen la inflación, el headline y el core es la línea colorada y el azul es el headline, básicamente la inflación está por debajo del target de la Fed. La Fed básicamente habla de un target de aproximadamente 2% y hay miembros de la Fed que parecen dispuestos a que en la salida de la economía de su letargo están dispuestos a experimentar una inflación un poco mayor al 2%. Segundo, al final la prueba de si hay presiones inflacionarias o no generalmente la da el mercado laboral. Si ustedes observan el gráfico de la derecha, no hay presiones salariales en este momento y, como bien se mencionó, una parte importante de la caída de la tasa de desempleo se dio por una baja de la fuerza de participación laboral. Entonces, conclusión básicamente es no hay que entrar en pánico, la Fed no va a subir tasas según nuestras proyecciones hasta segundo semestre del año que viene, porque parece estar dispuesto a apostar fuerte a que en definitiva la recuperación sea una recuperación efectiva. Voy al tercer punto, que es básicamente el tema de los flujos a mercados emergentes, porque nuevamente el día que tapering termine y el día que entre el debate sobre cuándo la Fed sube tasas, cuánto va a subir las tasas, básicamente, obviamente vamos a ver días de nerviosismo, vamos a ver días donde la gente dice, bueno, ¿qué va a pasar con los mercados emergentes? Y no digo que eso no va a pasar, lo que digo es, si observamos lo que ocurrió desde mayo del año pasado, cuando Bernanke habló de tapering, tenemos que tener en cuenta que no es el único factor la política monetaria de Estados Unidos que está jugando en estos momentos en los flujos emergentes. Tenemos otro factor que es básicamente los movimientos de fondos hacia países emergentes, es decir, el cambio de portafolio desde países desarrollados hacia países emergentes. En el banco, hace un par de semanas de hecho, comenzamos a hacer una encuesta a nuestros inversores acerca de cuán invertidos están, cómo es su exposición a mercados emergentes y en el margen, digamos, qué está pasando con respecto a su asignación de portafolio a mercados emergentes. Y lo que les quiero mostrar es que a pesar del rally que ha habido en los spreads, la reducción de spread que mostraron hoy en los spreads de soberanos en los últimos meses, a pesar de todo eso, básicamente todavía los fondos de pensión, están bastante líquidos, les quiero mostrar, dos, están aumentando su asignación a mercados emergentes. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que respondimos? Les voy a contar solamente algunas. Si miran el gráfico de la derecha es cómo caracterizan su posición de cash con respecto a 12 meses atrás. Básicamente están de promedio un poquito sesgado a más alto de lo normal, es decir, el rally de mercados emergentes no se dio con una reducción de los niveles de cash y un aumento de la inversión de estos grandes money managers. Nuevamente, esta es una encuesta muy representativa de inversores institucionales en emergentes. Están tomando más riesgo hoy que hace un mes atrás. Fíjense que es del mismo a un poco menos, sesgado hacia un poco menos. ¿Qué significa esto? Nuevamente, es como que este rally no fue con un movimiento de dinero muy importante, digamos, como persiguiendo el rally, ¿sí? ¿Cómo cambió el riesgo de su portafolio relativo al benchmark? Básicamente, digamos, la barra más alta es la de menor han reducido riesgo, ¿sí? Y por último, déjenme en este sentido del survey comentarle el gráfico de la derecha, donde básicamente dicen, si su firma tiene un mandato global, ¿qué está pasando con su asignación dentro de ese mandato global
a mercados emergentes. Y lo que vemos es que básicamente la respuesta más importante fue incrementando. Esto lo vemos nosotros anecdóticamente también cuando nos reunimos con los inversores institucionales, lo que llaman real money managers, es decir, los que no son hedge funds. La asignación de recursos a mercados emergentes está aumentando en los últimos meses. Y esto es importante porque van a ver en reportes de bancos o en la prensa especializada muchas veces que se habla luego de las palabras de Bernanke en mayo, del gran éxodo digamos, de mercados emergentes, digamos, saliendo de mercados emergentes a partir de mayo. Y esto es, típicamente los números que se presentan son la línea azul, que son, es lo que se llama EPFR, que es básicamente una encuesta a inversores retail, es decir, qué es lo que harían ustedes como individuos con el dinero. Bueno, lo que les queremos mostrar aquí es, hubo salida, ¿sí?, de retail investors, se estabilizó ahora, pero hubo salida, pero esto representa un porcentaje muy menor del universo de gente que invierte en mercados emergentes y que está mirando entre otros países Colombia. La gran mayoría de inversores institucionales recibe sus recursos no de individuos directamente, sino de fondos de pensión, de fondos soberanos, y esos han seguido aumentando su exposición a mercados emergentes, como pueden ver básicamente en la línea colorada, donde se ve las tenencias extranjeras de bonos en mercados domésticos de emergentes, que han seguido aumentando y no disminuyendo, ¿sí? Esto como un dato. El gráfico de la derecha lo que nos muestra es básicamente, por ejemplo, si miran la línea azul, hablando de un universo importante de inversores institucionales, estos son datos del Fondo Monetario, qué porcentaje tienen de bonos de mercados emergentes como porcentaje de los bonos que tienen de Estados Unidos, ¿sí? Muy bajo todavía, aumentando, pero muy bajo. Y esto va a lo que lo que venía diciendo antes, que hay un movimiento de expansión a mercados emergentes. Pero lo cierto es que, de todas maneras, la suba de tasas en Estados Unidos viene, va a tardar, pero viene, la mejora de la economía de Estados Unidos viene, y tenemos que estar preparados para eso. Entonces, ¿cómo miramos nosotros la región? Miramos primero la exposición. Lo que observan ustedes aquí en el gráfico de la izquierda es quién está más expuesto a Estados Unidos, por lejos México, ¿sí? No solamente que está más expuesto a Estados Unidos, sino que la gran mayoría de esas exportaciones son bienes industriales, que es lo que pueden ver en el gráfico de la derecha. Si ustedes observan, en México el porcentaje de exportaciones de commodities está debajo del 10%. Esto está medido como el porcentaje del PIB, no como porcentaje de las exportaciones totales. Es decir, en México las exportaciones netas de petróleo hoy son menos del 1% del PIB, es decir, una economía muy beneficiada. ¿Dónde está Colombia aquí? Bueno, Colombia tiene una mayor exposición a Estados Unidos que el resto de la región en promedio, excluyendo México, por supuesto, digamos, hablando de Sudamérica, pero como se mencionó hoy, una gran exposición a commodities, por lo que, en definitiva, es, como se mencionó recientemente, una señal de alerta hacia el futuro, no de alerta, pero sí de estar preparados. Segundo factor que miramos es en qué países hay perspectivas de cambio de políticas, no políticos, sino de políticas. Paso muy rápidamente, pero el caso básicamente fundamental que estamos mirando hoy es Brasil. En Brasil, el escenario A es un escenario de no ajuste de políticas luego de las elecciones, y no le voy a poner nombre a los escenarios y los candidatos para evitar problemas. B es de ajuste gradual, C es de un ajuste fuerte de la política fiscal, monetaria y un montón de cosas más que ustedes saben. Bueno, observen lo que dicen nuestros estrategas sobre cuál es el target para el Ibovespa, para el índice de accionario de Brasil en los distintos escenarios, ¿sí? Hoy está más o menos en 51.000, se puede llegar a ir a 66.000 en el caso en que se apliquen políticas de ajuste para corregir los desbalances que tiene Brasil, ¿sí? Tercero, políticas de macro y de balances. Básicamente, lo que observamos aquí es, como se mencionó recién, todos los países sudamericanos han tenido aumentos de términos de intercambio del precio de exportación sobre importación en los últimos años. Todos han tenido grandes aumentos, que es lo que pueden ver en el gráfico a la izquierda. En el gráfico a la derecha todos han tenido grandes aumentos de salarios medidos en dólares, que son los unit labor costs en el sector industrial. Comparen con México, es decir, ha habido como si fuera una pérdida de competitividad. Entonces,
¿Qué es lo que uno puede esperar en todos estos países? Es una depreciación de tipo de cambio de aquí a, si miramos de aquí a 5 años, por ejemplo. En los próximos años vamos a ver una depreciación de tipo de cambio. Es una respuesta natural y deseada de todos estos países para poder corregir la fuente de crecimiento. Durante los años anteriores crecimos en cierto sentido gracias a esta bonanza externa de mejora de términos de intercambio y esto nos permitió mejorar los niveles de salario. En el futuro hay que cambiar las fuentes de crecimiento, la fuente de crecimiento tiene que ser el sector externo y para eso tiene que tener una moneda más débil. Lo que ven aquí es, según nuestros modelos, las monedas de mercados emergentes subvaluadas y sobrevaluadas. En promedio no hay una gran sobrevaluación, pero observen dónde están las monedas sudamericanas en este contexto. Todas requieren de una depreciación. Bueno, y con esto ya termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcus. Creo que el tema del crecimiento de los Estados Unidos bastante más optimista que los demás y entonces una de las consecuencias, por supuesto, es que los que tengan acciones en la bolsa de Nueva York van a tener que adelantar su venta y no esperar hasta el 2016. Ahora le damos la palabra a Mauro de Moody's Investor Service. Adelante, Mauro. Muchas gracias. Buenos días. Antes de comenzar, dos detalles. Quisiera agradecer al Council of the Americas, a FEDesarrollo y a NIF el haberme dado la oportunidad de volver a Colombia. Hace rato que no estaba por acá, más de 3 años. Siempre es bueno estar acá de visita. La segunda cosa es, quisiera felicitar a Sergio Clavijo por los 40 años de ANIF y replicar un comentario que hizo. Colombia no tiene que satisfacer a Moody's. Colombia no tiene que satisfacer al fondo. De hecho, Colombia no tiene que satisfacer a nadie. Colombia, el gobierno colombiano tiene que satisfacer a los colombianos, ¿no? Son decisiones aquí internas. Lo único que nosotros hacemos es tomar en cuenta la evolución de los indicadores, las decisiones de política económica y tratar de hacer una comparación global para ver cómo se ubica Colombia en relación con otros, haciendo un énfasis en términos de riesgo crediticio. Es todo eso, de eso se trata, ¿no? Es un análisis que hacemos. Y por eso lo que voy a platicar ahora es platicar de Colombia. Siempre es difícil platicar cuando uno viene a un país sobre el país, porque usted lo conoce mejor que yo. Entonces, lo voy a dar bajo una perspectiva de una calificación de crédito. Eso quiere decir que, como lo van a ver ustedes, nosotros nos enfocamos más bien a lo que son los fundamentos, las tendencias, los comportamientos de mediano plazo, los promedios. Le damos más importancia al mediano plazo que al corto plazo. Si le fue bien o mal a Colombia el último trimestre, no nos importa mucho. Es más, un año, puede haber años buenos, malos. Lo que importa es hacia dónde va, de dónde viene. Y obviamente, todo esto en términos de un análisis comparativo. O sea, cómo está Colombia con respecto a otros países. En la presentación que les voy a dar ahorita, es que va a ser un brochazo, son básicamente 3 temas. Si estamos hablando de calificaciones, o sea, les voy a presentar la escala de calificación. Segundo, la posición que tiene Colombia dentro de la escala de calificación. Y tercero, cómo se ve Colombia en términos de otros. O sea, cuál es el perfil comparativo de Colombia. Déjame ver si latino es el de arriba. ¿No? Ok. La escala de calificación. Vamos a hablar de calificación. Entonces, ¿qué es la escala? Esta es la escala de Moody's. Mero arriba, AAA, mero abajo, C. Mero arriba, Estados Unidos, mero abajo, Grecia. Hay una raya muy importante, esta es la raya. Arriba de esa raya es grado de inversión, abajo de esa raya no es grado de inversión. El sueño latinoamericano por muchos años, yo tengo ahorita ya más de 16 años en Moody's, cuando yo entré a Moody's, el sueño latinoamericano era llegar al grado de inversión. Ahorita muchos países, incluyendo Colombia, ya llegaron al grado de inversión, vamos a ver eso. Estar en grado de inversión, lo único que quiere decir es que los riesgos crediticios para alguien que está comprando un bono colombiano son relativamente bajos y conforme uno se va más para arriba, más bajos. Estas dos rayitas las pongo ahí porque la evolución de la mayor parte de los países latinoamericanos y en particular de Colombia en realidad ha tenido lugar entre esas dos categorías. La categoría que está abajito de grado de inversión BA y la categoría que está arribita en grado de inversión.
BAA. ¿Okay? Ahí se ha movido la calificación. Ahora, este es el rango, esta es la calificación, pero para cada una de estas calificaciones tenemos 3 rangos, como lo van a ver ustedes. O sea, hay BAA 1, 2, 3, BA 1, 2, 3. O sea, lo único que hice es ampliar el BAA y el BA. ¿Sí? Arriba quedó la A, abajo quedó la B. ¿Cuál ha sido la historia de la calificación de Colombia? No sé si lo saben, a lo mejor alguna gente aquí no lo sabe, pero este es el mismo rango. Colombia tuvo la distinción de ser uno de los pocos países, hace muchos años, que tuvo grado de inversión. Estaba Chile, estaba Colombia. Y todos los demás, incluyendo México, todos estábamos abajo de la raya. Colombia estaba en grado de inversión, pero pasaron cosas y se fue abajo de la raya, en agosto del 99. No sé si se acuerda Sergio, pero a mí me tocó hablarle a Sergio para avisarle que se estaba bajando la calificación. Y no únicamente eso, se le quitó el grado de inversión y se le bajó 2 escalones a Colombia. Que por lo general, cuando se mueve una calificación, uno lo tiende a mover 1 para arriba, 1 para abajo. 2 escalones, o sea, perder el grado de inversión y 2 escalones fue algo severo en su momento. Si recuerdan, fue una serie de problemas, más que nada referidos a temas externos, pero una serie de problemas, y eso fue lo que llevó a que se bajara la calificación. De entonces para acá, Colombia, al igual que muchos países en la región, vino ordenando la casa en materia macroeconómica, en materia fiscal, en materia de balance de pagos, en materia de deuda, y poco a poco fue subiendo la calificación. Volvió a grado de inversión en mayo del 2011. De hecho, una de las cosas interesantes de los últimos años es que hemos movido varios países hacia grado de inversión. De hecho, hemos movido 6 países que no están en grado de inversión a grado de inversión. Además de Colombia, se movieron a grado de inversión en los últimos 3 años Brasil, Perú, Panamá, Uruguay y Costa Rica. Como decía, este antes era un sueño, ahora es una realidad. Y hay muchos, y México ya estaba ahí desde hace rato, Chile siempre ha estado. Y en realidad lo que se ha dado ahora y en el proceso en el que estamos es de ver cómo reposicionar los países dentro del grado de inversión y en concreto dentro de la categoría BAA. En el caso de Colombia, no únicamente llegó a grado de inversión en mayo de 2011, sino que le asignamos una perspectiva positiva hace aproximadamente 12 meses. ¿Qué quiere decir? Que veníamos nosotros elementos que estaban apuntando en el buen sentido para lo que corresponde a Colombia. Muchas de las cosas las escucharon ustedes ahora en las presentaciones, esas se incorporaron ahí para plantear que podía haber una perspectiva favorable de que se moviera todavía más la calificación. Esto fue el año pasado. O sea, ya sabemos, está Colombia en grado de inversión, BAA3 positivo. ¿Cómo está Colombia en relación con otros? Porque al final de cuentas siempre lo que estamos discutiendo es muy, ¿no? Ahí está Colombia, BAA3 positivo. Arriba de Colombia, y perdón, no le pongo los que están al lado porque ahorita como está positivo, lo importante es quiénes están arriba, ¿no? O sea, contra quiénes se va a comparar, qué es lo que vamos a estar evaluando en los próximos meses. Arriba de Colombia, en el escalón que sigue, Brasil, Perú, Panamá y Uruguay. Uruguay acaba de llegar hace cuestión de semanas. Tanto Brasil, Perú como Panamá tienen un poquito más de tiempo ahí. Perú, como lo pueden ver, tiene una perspectiva positiva. Tomen nota de esto porque ahorita va a salir algo en lo que voy a enseñar posteriormente. Más arriba, en la categoría BAA1, la última, ahorita no hay latinos. Como referencia está Tailandia y Rusia. Antes estaba ahí México, pero México a principios de año lo subimos a la categoría de A. A3 está en el nivel de entrada, junto con Polonia. En la categoría de A, por lo general lo que teníamos antes era más bien países de Europa del Este, Polonia, la República Checa, y algunos países asiáticos. Malasia está ahí también. El único país latinoamericano que antes de que subiéramos a México había estado en A es Chile. Chile ahora ya está todavía, Chile está 3 niveles abajo de AAA. Está allá arriba, siempre han estado arriba, ¿no? Entonces, en la categoría de A es una categoría en la cual apenas está incursionando Latinoamérica a partir de todos los cambios que ha habido. Entonces, Colombia, esas son las comparaciones en relación con otros países en cuanto a la posición actual. Ahora, al final de cuentas, determinar dónde ubicar el país tiene que ver con ciertos indicadores. Entonces, déjenme comparar a Colombia con los BAA regionales.
de nueva cuenta. En este caso, Brasil, Perú, Panamá, Uruguay, que están arribita, ¿no? A ver cómo se ubica Colombia en relación con eso. Nosotros tenemos un compendio estadístico en el cual tenemos más de 100 países y tenemos 10 años de información, más de 50 variables. Y todas son las cosas que vemos, además de otra información en las discusiones para ver cómo o dónde posicionar a un país. Yo le voy a presentar aquí un resumen de los indicadores que son más relevantes para poder ubicar a Colombia en relación con otros países. Y lo voy a hacer, esto es para que me entiendan lo que les voy a presentar. Todas las gráficas van a estar así. Una amarilla, una roja y las azules. La amarilla obviamente es Colombia, ¿no? Ahí se va a posicionar Colombia. La roja es el promedio de la categoría BAA, que es donde está ahora Colombia. Hay 1, 2, 3 es el promedio de todos los BAA. Y los otros, los azules, van a ser los otros países. La otra cosa que es interesante, que lo van a ver ustedes, es en todas las gráficas, en la medida en que se encuentre más hacia la izquierda, y por eso está en negativo, quiere decir que está débil o que está mal. En la medida que se encuentre hacia la derecha, quiere decir que está bien, que está mejor. ¿Ok? Entonces, quiere decir que van a poder ubicar a Colombia, que es el amarillo, y dependiendo de dónde está, hacia la izquierda o hacia la derecha, va a estar peor o mejor. ¿Ok? Para todos los indicadores. Nivel de ingreso, que es un punto importante. Estamos evaluando riesgo crediticio. Y uno pensaría, bueno, entre mayor es el nivel de ingreso, pues menor es el riesgo, ¿no? Una persona que tiene ingresos más elevados debe ser un mejor riesgo, le puede uno prestar más. Es una referencia que utilizamos para los países. ¿Cómo están los países? Den cuenta, el rojo es el promedio de la categoría BAA. Colombia es el amarillo. Colombia está hacia la izquierda, ¿ok? A la izquierda del BAA, es menor. Y una cosa que es, acabo de hacer hace un mes una visita en Europa, en varios países con fondos de inversión, y lo que me llama la atención es que cuando empezamos a platicar, antes de ver esta gráfica, mucha gente tenía la idea, o tiene la idea, de que el ingreso en Colombia es más elevado que el ingreso en Perú, por la idea preconcebida que tienen la imagen de Colombia y los colombianos, y la imagen yo creo de Perú y los peruanos. Pero los ingresos, ¿sí? Eso es lo que pasa desde el punto de vista de inversión, ¿sí? Lo interesante es que, y no sé si lo habían pensado ustedes, si lo sabían, el ingreso es el mismo en Perú y en Colombia. Es una diferencia mínima, no cuenta para nosotros. Brasil está poquito más arriba, pero al final de cuentas por ahí andan. Entonces, en términos de ingreso, dependiendo como lo quieran ver, si está bien o mal, está Perú igual que Colombia. Y Perú, dentro de este contexto, es un país pobre, o sea, está cargado hacia la izquierda. Por el otro lado, tienen como $15,000 de ingreso en promedio, y los países ricos o más ricos dentro de esto, México, Panamá, Uruguay. Aquí no está Chile porque Chile está en otra categoría. Entonces hay una diferencia clara. Estamos hablando de ingresos de entre 11 y ingresos entre 15 y 17, ¿no? Es importante la diferencia. Es una de las razones que explica la posición de Colombia. Crecimiento económico, porque no es únicamente el ingreso, sino qué tan rápido va. Colombia en este caso se corre y está más hacia la derecha. De hecho, tiene un crecimiento promedio mayor que el que tiene la categoría BAA. Para la categoría BAA es 3.6 el crecimiento promedio anual, para Colombia ha sido 4.7. De nueva cuenta, aquí estoy presentando los últimos 5 años, porque si toma un año, si toma 2 años, puede ser años buenos, malos, 5 años se tienden a cancelar uno con otros. Como referencia, la región en promedio crece como 4 puntos, esa es una referencia. Entonces, Colombia ha estado creciendo por arriba del promedio histórico de la región, por arriba del promedio, crece más fuerte, es más dinámico que Brasil y México, pero Perú, que tiene el mismo ingreso, crece claramente más. La referencia en Perú siempre es un crecimiento como de 6 y pico. Y no sé si ustedes lo sabían, pero Panamá tiene, y eso se puede ampliar a más años, pero en los últimos 5 años ha crecido 9% en promedio. ¿Ustedes escucharon ahorita que China a lo mejor va a crecer menos, 7,5, y China crece mucho? Panamá está creciendo 1,5 puntos por arriba de China, que es esa referencia que vieron. Panamá está creciendo una tasa altísima, a tasas chinas, ¿no? O mejor dicho, China estuvo creciendo a tasas panameñas, ¿no? Es una economía muy dinámica.
Tasa de inversión. Al final de cuentas, ¿de qué depende el crecimiento? O sea, hay que invertir para eso y eso da una referencia importante. Colombia está hacia la derecha, pero una cosa que quisiera que notaran aquí es que en realidad entre el promedio que está BAA y Colombia no hay tanta diferencia, ¿no? Tenemos 22, 23, por ahí anda. Uruguay y México están poquito abajo, pero no mucho. Lo único notorio aquí son en un extremo Brasil, que tiene una tasa de inversión, y estos son 5 años, o sea, no es que ha sido un año, de menos de 20%, que es poco común. Y por el otro lado, de nueva cuenta, Perú y Panamá, que crecen mucho, con tasas de inversión de más de 25%, ¿no? Que andan tirándole, no hayan llegado, pero le están tirando a tasas de inversión que uno ve en Asia. Entonces, la inversión es un elemento importante detrás del crecimiento. Posición fiscal. El balance fiscal del gobierno, de una cuenta, promedio de 5 años. Colombia ligeramente mejor que el promedio. El promedio está en 2.5, Colombia 2.4. Panamá, que crece mucho, a pesar de que Panamá crece mucho, en las cuentas fiscales está más o menos igual. Aquí lo que quisiera destacar, bueno, tiene Brasil, que es el peorcito de este grupo. Perú, que crece mucho, ha tenido en promedio a lo largo de 5 años un superávit de 1%. Entonces Perú, el ingreso no está muy fuerte, crece fuerte, invierte fuerte y tiene superávits. ¿Okay? Perú está arriba ahorita de Colombia y tiene positivo. Deuda gubernamental, lo más común es verlo, deuda contra PIB. Y aquí presten mucha atención con lo que va a pasar con el amarillo, ¿ok? Está bien, Colombia, 34 no es alto, no es bajo, ligeramente abajo, menos de lo que es el promedio. Brasil, el problema de Brasil, entre otros muchos, es el fiscal, por el déficit, por la deuda. Colombia está más o menos bien, México está mejor, Perú, de nueva cuenta, es el que está mejor en el extremo, con la deuda más baja. O sea, fíjense dónde está el amarillo. Puede ser un pequeño acto de magia aquí, ¿ok? Esta es deuda gubernamental A. Vamos a ver deuda gubernamental B. Lo anterior era deuda contra PIB, lo que lo voy a mostrar ahora es deuda contra ingresos del gobierno. Porque al final de cuentas, la deuda se paga pues no con PIB, sino la tiene que pagar el gobierno con ingresos, ¿no? De estar hacia la derecha, o sea, estar bien, se fue hacia el extremo completo opuesto, ¿no? La deuda es la misma. ¿Cuál es la diferencia? Ya salió ahorita, ¿no? Pregúntale a Sergio. Los ingresos. Y en términos de una carga de deuda medida a través de ingresos, claramente está en una posición desventajosa Colombia. Y eso es importante al momento de estar evaluando una calificación. El promedio está en 160 más o menos. Colombia está en más de 200. Perú, de nada cuenta, menos de 100. Entonces, el punto está, depende cómo ve uno la carga de la deuda. Y déjenme ver otro enfoque. La carga financiera, lo anterior era deuda contra ingresos, pero vamos a verlos en términos de flujo. ¿Cuánto tiene que pagar de intereses cada año el gobierno y qué porcentaje representa eso de sus ingresos? Está cargado hacia la izquierda, de nueva cuenta. Brasil tiene problemas fiscales, Brasil tiene déficits elevados, tiene deuda elevada, debería estar allá. Colombia no se veía tan mal en la parte de deuda, pero cuando uno ve la carga financiera en términos de los ingresos, que es la capacidad, al final de cuentas mide la capacidad de pago del gobierno, está jalado hacia la izquierda. Entonces, uno de los problemas aquí es el tema fiscal, pero visto en lo que corresponde a ingresos. Entonces, en algo respalda lo que se había mencionado anteriormente. Pasando a otros, bueno, nada más para remachar, por si quedaba alguna duda. Ahora, una cosa interesante, fíjense que Perú estaba siempre al extremo derecho, o sea, era muy fuerte. Y sin embargo, eso no quiere decir que los ingresos son los más altos. Lo irónico del caso es que el que tiene los ingresos más altos es Brasil, que está mal fiscalmente. O sea que uno puede tener muchos ingresos y estar manejando mal sus cuentas fiscales. Es importante aumentar los ingresos, pero más importante es manejar bien las cuentas fiscales, porque eso no lo está haciendo Brasil, lo ha estado haciendo Perú. Cuentas externas, déficit en cuenta corriente,
está cargado hacia, o sea, es mayor. Es mayor el déficit en este caso, perdón, aquí está, es mayor el déficit de lo que es el promedio para el grupo, 3 puntos, está cargado relativamente algo hacia la derecha. Uruguay y Perú tienen déficit elevados, pero una cosa importante es que nosotros cuando vemos las cuentas externas descontamos la inversión, porque cuando uno recibe inversión no se tiene que endeudar para pagar el déficit, sino que está recibiendo recursos de gente que viene para acá. Esta es la cuenta externa, pero el déficit de cuenta corriente que vieron tanto con Leonardo como con Sergio, pero descontándole la inversión extranjera. Lo que resulta en esto es que en el caso, en la forma en la cual nosotros los calculamos, aún descontándole la inversión extranjera neta que viene para Colombia, queda un faltante. Panamá tiene una situación parecida, México ligeramente, pero pueden ver que Uruguay y Perú, a pesar de que tienen déficit, tienen inversión extranjera directa, muy importante, y por lo tanto no les preocupa tanto el déficit, porque les alcanza para cubrir todo su déficit y todavía les sobra. Lo último, colchones financieros. Este es un indicador que calculamos nosotros en el cual los numeritos que ven ahí arriba, o sea, nosotros somos analistas de crédito, entonces lo que queremos saber es si van a pagar un país, un gobierno la deuda o no. Lo que tiene ahí es la cobertura de las reservas internacionales en términos de los pagos de deuda que vienen. En el caso de la mediana, ¿okay?, es 1.9. Eso quiere decir que en promedio las reservas que tienen los países en el grupo de BAA cubre 2 veces lo que tienen que pagar de deuda. ¿Okay? En ese sentido, Colombia está bien, está cubierto, no es un problema, no es algo que nos inquiete, nos preocupe a nosotros. De hecho, pueden ver que en todos los casos, para todos estos países es más de 1. O sea, todo el mundo tiene reservas que les alcanza para pagar toda la deuda, todos los compromisos de deuda que tienen, y todavía les sobra un poquito. Los casos de Brasil y Perú son extremos, porque tienen 4 veces en reservas lo que tienen que pagar en compromisos de deuda externa. Entonces están súper cubiertos en ese sentido, ¿no? Colombia está cubierta, los otros 2 están súper cubiertos. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Y este es el problema de un comité, ¿no? Depende, o sea, la rayita esa amarilla se anda moviendo para un lado y para otro, ¿no? En general, lo que pasa es que está bien ubicada, o sea, no se distingue ni a favor ni en contra con respecto a los otros. De repente está en medio, de repente más cargado para un lado, para el otro. Tengan presente que todos los que están aquí son países que tienen una calificación ahorita mayor que la de Colombia. Colombia está en BAA3, todos los demás tienen BAA2. En el caso de México está, en el caso de Colombia, pero en el caso de Perú está positivo. Entonces el hecho es de que se ubica bien Colombia dentro de este grupo, y es una de las cosas que estamos tratando de evaluar, de cómo reposicionar Colombia en base a lo que ha sucedido y lo que pudiera suceder hacia adelante. Completamos para su información nuestra visita anual a Colombia el mes pasado. Ya tenemos 12 meses de tener ahí la perspectiva positiva, y esa perspectiva por lo general está de 12 a 18 meses, entonces estamos ahorita resolviendo en proceso de evaluar qué hacer con la calificación y dónde posicionar a Colombia dentro de lo que es la categoría de BAA. Conclusiones finales nada más. Por un lado, vamos a tener que determinar dónde posicionar a Colombia. Por el otro lado, cuáles son los elementos relevantes para el mediano plazo, no únicamente de la decisión que lleguemos a tomar ahorita, sino decisiones futuras. Crecimiento. Crecimiento futuro en términos de crecimiento potencial. No únicamente cómo está dándose ahorita, sino cómo vienen los próximos 2, 3, en el próximo gobierno en promedio. Repitiendo, son los mismos temas, ¿no? Infraestructura y un tema de diversificación. Hizo Víctor ahorita una pregunta sobre lo de commodities. En el caso, no únicamente commodities, sino que era carbón y petróleo, y que representan el 60%. En el caso de Uruguay, es un país que depende fundamentalmente de commodities, pero lo que han hecho es diversificar la canasta de commodities. Y en ese sentido, mientras que antes dependían fundamentalmente de lo que era carne y algo de cereales, ahora es una canasta mucho más diversificada, que tiene madera, papel, leche. Siguen estando sujetos a commodities, pero están mucho más diversificados. Yo creo que una de las discusiones en Colombia es cómo ampliar más la canasta de commodities, y cómo en un momento dado que si hay la posibilidad acá de mejorar lo que son exportaciones manufactureras, que lo que es el sector manufacturero es uno de los problemas que ha enfrentado hasta ahorita
el aparato económico. En cuentas fiscales, bueno, ustedes ya escucharon a Sergio, el tema de ingresos tributarios, y les mostré por qué es relevante, y la reducción del déficit presupuestal, que está vinculado con lo que corresponde, también al seguimiento de la ley fiscal, de la regla fiscal. Eso es todo, muchas gracias. Gracias, Mauro, especialmente por lo que nos tocó a los peruanos. Somos chaparros igual que en México. Bueno, me dice Sergio que tenemos tiempo para una pregunta. Yo solamente diría que muchas gracias por haber contestado. No nos hemos puesto de acuerdo en preguntar cómo estaba Colombia en relación a otros países similares, pero ambos creo que han tocado ese punto muy bien. Yo solamente preguntaría algo más que creo que ya es de muy corto plazo, que es el tema del índice de JP Morgan. Yo no sé si podrían tocar eso, básicamente porque hay señales encontradas de lo que puede parecer lo que puede suceder con la apreciación cambiaria, sobre todo desde aquí a lo que queda del año, teniendo en cuenta que el efecto se va a sentir o se debería estar sintiendo entre mayo y septiembre, ¿no? Entonces, el que quiera empezar, por favor, con ese tema. Muchas gracias. Bueno, la primera que hay que decir es, la verdad nadie sabe exactamente cuánto más falta por venir, creemos que falta bastante. Y ahora nos da la impresión que básicamente hay una determinación de las autoridades locales a que esto lleve a una apreciación de tipo de cambio. Como mostré en un gráfico, en definitiva los modelos nuestros, para lo que valen los modelos por lo menos, muestran que la moneda colombiana es la más apreciada con respecto a equilibrio de los mercados emergentes, con lo cual esta idea de las autoridades de intentar que el peso vaya a un nivel más depreciado nos parece relativamente razonable y parece que esta determinación está ahí, con lo cual falta mucho por venir, pero creo que tanto desde el punto de vista del Banco Central como probablemente desde las autoridades fiscales vamos a ver una reacción a esto para evitar que esto se traslade a una apreciación mayor del tipo de cambio. Muchas gracias. Habría, digamos, Mauro, tal vez de que en los meses pasados, apenas sí se hace el anuncio hace varios meses, ¿ya se puede haber interiorizado ese tema o todavía queda mucho por interiorizar? Perdón, en cuanto al comportamiento del mercado, yo creo que tengo pocos elementos. Mi comentario sería, en México tenemos una frase que es aguas, que quiere decir cuidado, ¿sí? Entonces, mi comentario con respecto a los flujos sería aguas. Mencionaron ahorita, y es una cosa que no se dan cuenta ahorita ustedes, pero ha sido favorable en términos de estabilidad, que no había llevado mucho la atención Colombia en términos de flujos. Lo que nosotros vemos, yo soy Moody's, agencia calificadora, me preocupo por los riesgos. Uno de los factores que uno siempre ve en países que han tenido problemas serios, que han tenido burbujas, situaciones de este tipo, es que fueron inundados por capital, porque se volvieron muy atractivos por diferentes razones, por cuestiones internas, por cuestiones externas. El punto es que llegó mucho capital, tanto capital que batalló el país para manejarlo. Cuando yo platico dando la vuelta por toda Latinoamérica, sobre todo en parte con los brasileiros y con los uruguayos últimamente, lo que más les preocupa e inquieta a los bancos centrales es qué hacer con todo este dinero, cómo lo va a hacer para manejar esto, ¿no? Está lo que es obvio, que es el impacto sobre el tipo de cambio, y que eso afecta a crecimiento, sobre todo a través de competitividad y sobre todo a través de la industria manufacturera, y la industria manufacturera tiene aquí problemas, entonces sería lo mismo o más por no sé cuánto tiempo, pero además está toda la parte financiera, ¿no? Porque ese dinero llega y se va por algún lado y se presta, y es lo que al final de cuentas puede, aún tratando un banco central de contenerlo, es difícil hacerlo. Entonces, lo curioso es que este es uno de los riesgos del éxito. En ocasiones puede ser del éxito, en ocasiones puede ser por cuestiones externas, ¿no? Pero ahorita que estaba escuchando todos los comentarios, uno de los riesgos que a mí, o sea, voy a estar al pendiente ahora hacia adelante, es cómo los va a tratar el mercado externo, en el sentido de que entre mejor los trate,
Para mí eso puede llegar a convertirse en un riesgo, no que sea de por sí un riesgo, pero puede llegar a convertirse. Es una tarea importante y yo creo que está consciente el Banco de la República de esto, pero es algo difícil de manejar por el monto de los recursos que pueden llegar a un país y que le pueden dislocar en un momento dado muchos factores, ¿no? Bueno, muchas gracias a Marcos y a Mauro, y si le podemos dar un fuerte aplauso. Muchas gracias.